¿Cuál es mi vibración? ¿Cómo hago para elevar mi vibración? Cada una de las emociones está en una vibración diferente. Estás escuchando Mientras me reinvento podcast, un lugar donde hablamos de sanar, crecer y crear desde el alma, sin fórmulas perfectas y a tu propio ritmo. Este espacio es ideal para ti si estás buscando emprender con intención. Gracias por estar aquí. ¡Empecemos! Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo episodio. Hoy es un episodio muy especial. Vamos a hablar sobre energía, frecuencias, vibración. Y vamos a entrelazar un poco todos estos conceptos para pues ayudarnos a digerir un poco la información. Para ponerte un poco en contexto, yo al principio, hace mucho tiempo en mi historia, yo estaba mucho en la fuerza, ¿no? Y a través del cambio que he hecho de polaridad es que he empezado a conocer un poco más de este mundo y a empaparme y entender un poco más de todo lo que esto conlleva. ¿Qué es la energía? Para empezar. La energía es el lenguaje del universo, no sé si lo has escuchado. Todo, absolutamente todo en este universo es energía. Todo. Es algo que, como el aire, como la electricidad, se siente, pero no se ve. Está ahí. ¿Qué es la vibración? Supongamos que tiras una piedra en un río. Ella cae y hace un movimiento. Esa es la vibración. Es el movimiento de la energía. Ahora, ¿qué sucede con las frecuencias? Las frecuencias es qué tan rápido o tan lento se mueve es esa vibración que estamos emitiendo. ¿Sí? Si es algo, ¡pum!, cuando cae la gota, que se hace grande, rápido o lento, más o menos por el estilo. Con la frecuencia es como un radio, entonces tú sintonizas. Si tu piedra fue muy suavecita y es muy bajita la vibración que estás emitiendo, es como si estuvieras sintonizando un radio con ruido, un radio que no se siente bonito. Pero si por el contrario es más rápida, es más fluida, es como si estuvieras sintonizando una emisora súper guay, súper chévere, súper bien, ¿no? Desde el amor. Cada una de las emociones que nosotros que nosotros vivimos y transitamos todos los días están emitiendo una vibración diferente. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la que más predomina en ti? Para saber a sí mismo cuál es la vibración que estás emitiendo. Por ejemplo, si tú estás desde la culpa, desde el miedo, que son las vibraciones que están más bajitas, pues asimismo es lo que estás sintonizando. Asimismo, tu radio está encendido en ese tipo de música, la música que no está tan bonita. Pero si por el contrario tú logras subir esa vibración a una vibración de gratitud, a una vibración de amor, la emisora va a cambiar y la emisora va a sonar muchísimo mejor. Y esa emisora es lo que va a verse a nosotros en nuestro entorno, ¿no? Lo que estás viendo en el exterior. Temas muy comunes que siempre se hablan, por ejemplo, el dinero. El dinero es una energía que vibra en una vibración alta, en amor, es una energía muy bonita. Y la mayoría de personas que tienen temas económicos es porque están en una vibración más abajo. Es como si tuvieras el radio en la emisora abajo triste y pues obviamente nunca vas a escuchar la emisora del dinero porque no la estás sintonizando, o sea, no está en tu radar. Entonces, por eso es que siempre que nos hablan de energía y de vibraciones y que tienes que elevar tu vibración para que lleguen cosas bonitas a tu vida, es eso mismo, es porque es como que te quitan una venda de ese ruido que estás teniendo y cuando estás vibrando bajito, te quitan esos tapones y empiezas a oír y a ver cosas bonitas, a ver cosas diferentes, a ver oportunidades que ahora puedes ver porque antes no veías. Eso es básicamente a una manera un poco de ejemplo de explicarlo. Y pues a raíz de todo eso, pues yo me empecé a hacer esa pregunta. Bueno, pues mi primer síntoma efectivamente fue el dinero, porque fue como yo comencé y era la ausencia de, o que se me iba muy rápido. Y es algo que me ha llevado a trabajar muy profundo porque, pues, en qué frecuencia estoy vibrando. Y me puse a analizar y a revisar mis patrones y efectivamente sí, yo vibraba en una frecuencia muy bajita. De pronto, aparentemente, eh, no se ve porque uno sonríe. Pero ¿qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando dentro de ti? Entonces ahí es cuando uno empieza a hacer como ese trabajo interno y esa toma de conciencia de qué es lo que está pasando en tu mundo, en tu interior.
porque eso mismo es lo que está reflejado afuera. Obviamente esto ha sido un proceso de digerir esta situación y pues ya de tomar acción y de ver cómo efectivamente cambio mis creencias, cambio mis paradigmas, mis juicios para empezar a también vibrar diferente. Pero sí, digamos que esa toma de conciencia pues fue muy reveladora, porque obviamente, o sea, ¿cómo iba a mantener el dinero? ¿Cómo iba a generar la abundancia que sé que es posible cuando tengo todo esto? Cuando tengo todas estas creencias, cuando tengo todas cuando estoy vibrando tan bajito. ¿Has escuchado por ahí que hablan de eleva tu vibración? Yo en algún punto yo decía, ¿y eso cómo se hace? O sea, ¿cómo se come? O sea, en mi parte rígida no lograba entender a qué hacía referencia. Hay herramientas, digamos que convencionales, que se utilizan para elevar la vibración. Entre ellas están las afirmaciones, los decretos y, por ejemplo, una herramienta que a mí me parece que es muy bonita son el diario de gratitud. Cuando tú agradeces, tú estás en una misión de vibración, emites una vibración mucho más elevada. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos pues también en la parte de las emociones y pues la gestión emocional, manejo de las emociones no es un tema que usualmente nosotros aprendamos en el colegio, a cómo gestionar las emociones, a cómo gestionar y cómo transitar las emociones, porque todas las emociones son necesarias. Entonces, ahí es donde hay una desconexión, porque tú por lo general estás, pues, desde la queja o estás también con, no quieres tener, por ejemplo, no quiero sentirme con rabia, y entonces disimulas y no vives tu rabia, y entonces a la final se vuelve un bucle que se vuelve mucho peor y te baja la vibración. Entonces algo así es lo que yo he entendido y es lo que yo también he visto en mí. Cuando yo empiezo en mis temas de emprendimiento y empiezo a ver que uno de los temas latentes que yo tenía que trabajar era el dinero, y empiezo a entender, a desglosar todos estos conceptos, pues yo empiezo a ver que efectivamente eh, estaba vibrando muy bajito, muy bajito. Y al estar vibrando tan bajito, pues eso mismo era lo que hacía que los clientes o llegara el dinero a mí, pero así mismo se iba, porque pues nadie quiere estar con una persona que esté vibrando bajito todo el tiempo. Entonces, bien, esa es una parte. Ahora vamos a hablar de la parte del cuerpo. Pero yo creía en algún momento que solo era esto, cuerpo. Y a lo mucho la parte de alma que estaba ligado con Dios, con algo más grande. Yo creía en esas dos partes nomás. Pero resulta que en realidad nosotros somos 5 cuerpos. 5. Vamos a desglosar cada uno de estos 5 cuerpos para que entiendas un poco más a qué va cada uno. Entonces, el primero que tenemos es el cuerpo físico, que es lo que ves. Son los órganos, son la piel, es lo que ves. Es el vehículo que utilizamos para transitar esta vida terrenal. Luego sigue el cuerpo etérico, que es el cuerpo que es como una copia de este, pero que está a nivel energético, ¿no? Es la energía. Y es básicamente como un cargador de nuestro cuerpo físico. Entonces, no sé si has escuchado en algún momento que pues uno se siente cansado, no sé, y te dicen, ah, estás bajito de energía, porque tu cuerpo etérico necesita que ese cargador empiece a funcionar. Y es el que te da la energía, es el que te da ese aura que tú tienes. Luego sigue el cuerpo emocional, que como su nombre lo indica, es donde abarcan todas las emociones. Y ahí es también donde estamos todos estos, ya vamos ligándolos con esas frecuencias y con esas vibraciones que estamos emitiendo, porque somos energía. Entonces, ahí están albergadas todas las emociones. No sé si has escuchado que el cuerpo el cuerpo habla lo que la mente calla. Usualmente dicen así. Entonces, cuando aparecen dolores crónicos y tú dices, pero ¿por qué me duele esto? Y resulta que es que viene de un tema de que no digeriste bien tus emociones o que no has trabajado bien la energía, tu aura, y entonces estás con un desbalance. Sigue el cuerpo mental, que es justamente donde están pues las creencias, los paradigmas, los juicios, toda esa parte más mental que en algún momento, por lo menos en emprendimiento, yo empecé a dimensionar un poquito este cuerpo porque es como,
ok, existen creencias limitantes. ¿Cuáles son mis creencias limitantes? ¿De dónde vienen? ¿Cómo así que tengo creencias limitantes? Que están ahí, en la parte mental. Y por último, pues es el cuerpo espiritual, que efectivamente sí es, pues si tú crees en Dios o en el universo o algo más grande. Esos son los cuerpos y todos pues están en nosotros. Entonces todos estos temas han sido pues muy reveladores, muy interesantes porque pues lo que te decía, yo pensaba que éramos únicamente en un principio, hace muchos años era espiritual y físico y ya está, pero no. Y por lo menos el tema de las emociones es un tema muy interesante porque pues a raíz de todo lo que te conté, de mis procesos migratorios, de mi sobreexigencia, de muchas otras cosas que he vivido y empezar a sentir a flor de piel las emociones ha sido muy interesante porque me di cuenta que yo no me permitía transitar las emociones y transitar las emociones es importante. Si tú no transitas las emociones, te quedas ahí como con eso atascado. Y es lo que estamos hablando, se empieza a afectar en los otros cuerpos. Entonces, ¿por qué me duele tanto la espalda? ¿Por qué me duele tanto la espalda? Pues resulta que es que estás extensionado, es que tienes una emoción ahí, una rabia contenida o algo y no lo has podido gestionar. Para mí todo esto cobra mucho sentido cuando yo llego de Australia, porque en ese lapsus, pues mis emociones estaban a flor de piel. Mis emociones estaban como locas, yo no, o sea, y cómo empieza uno a ver que está desbordado, porque todo te irrita, todo te molesta, lloras, pasas te mueves entre las emociones, pasas de la alegría a la rabia, a la tristeza, al miedo y alegría muy pocas. Como yo estaba haciendo mis journal, yo empiezo a notar mis emociones, las empiezo a hacer como más conscientes. Y me empecé a dar cuenta del patrón. Era triste, triste, o lloré, me siento ansiosa, siento miedo. Y es un ejercicio que te invito a que hagas. Cuando estés haciendo tu journal, anota en un espacio, anota en una esquina cómo me sentí hoy. ¿Cómo me sentí hoy? ¿Cuál fue la emoción predominante de mí hoy? Y luego al cabo de una semana, de 15 días, léelo para que puedas detectar y ver el patrón para ver en qué frecuencia estás vibrando. Y me di cuenta que estaba vibrando en una frecuencia muy bajita, pero también llega el punto de que, porque claro, entonces yo trataba de utilizar las herramientas convencionales que yo conocía, por ejemplo, la gratitud, y elevar la vibración desde ahí, pero era como momentáneo, y entonces pasaba algo y ¡pshum! Todo se iba al suelo. Entonces ahí me di cuenta de que efectivamente, o sea, muchas veces las herramientas, claro, funcionan, pero muchas veces necesitamos una ayuda extra. Y ahí es donde yo muchos otros videos te he contado que hay otra herramienta que he utilizado mucho en los últimos meses y que para mí ha sido muy reveladora. Y es este aparatico de aquí. Este aparatico de aquí, la primera vez que lo escuché, yo estaba en Australia y fue como, wow, qué interesante, pero en ese momento yo tenía, pues digamos que las emociones, ya más que nada en último tiempo, que ya estaba trabajando tan poquito y que me había organizado, yo empecé a darme cuenta que las emociones más frecuentes que yo tenía en Australia eran la culpa, por ejemplo. La culpa porque yo quería hacer el emprendimiento y, y no se daba lo del emprendimiento y entonces pues me sentía mal porque no estaba haciendo lo del emprendimiento y tampoco estaba trabajando. Lo que yo no entendía era que mi cuerpo necesitaba espacio para recuperarse. Y otra, por ejemplo, que sentía mucho en ese momento, que analizando era mucho en la que vibraba, era el dolor. Porque obviamente yo estaba pasando, pues sobreexigiéndole mucho a mi cuerpo y mi cuerpo pues me dolía y era muy, muy fuerte que yo ya lo había, pues digamos que lo que te comentaba, que había subido un poco los niveles de tolerancia, pero pues igual, si tú estás, eso no son vibraciones altas, no son vibraciones pues de plenitud, de gozo, de alegría, de genuinas de gratitud. Entonces, yo ya lo había visto, pero no había tomado como la conciencia. Sin embargo, a mí me quedó sembrada la espinita. Cuando llego a Colombia y empiezo a ver este proceso y este patrón, porque desde que yo llegué yo empecé a notar todos los días juiciosita el cómo me estaba sintiendo y me empecé a analizar, fue como,
necesito hacer algo, necesito hacer algo. Y hay mil herramientas por ejemplo, te dicen, porque obviamente entre lo que yo empecé también a estructurar era, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a emprender? Y pues yo decía, invierto en un negocio y pues quedé para adelante, pero yo ya sé que eso no es suficiente muchas veces, que uno necesita mirar hacia adentro y que uno necesita ir a la raíz. Y ese ir a la raíz es elevar la vibración. Sí, cuando yo logro elevar la vibración, todo lo demás va a venir a magnético, te vas a volver una persona magnética, vas a empezar a tener esa abundancia, vas a poder tener la pareja, vas a poder tener, porque ya estás vibrando en una frecuencia mucho más elevada y todo lo que te soñabas va a estar ahí disponible para ti, vas a poder verla porque vas a estar sintonizada en la emisora correcta. Entonces yo le daba muchas vueltas al asunto y un día dije, tengo que ir a la raíz y necesito ayuda para elevar esta vibración, para poder procesar esto que me está pasando. Así que decido invertir en esta herramienta. Esta herramienta justamente se encarga de eso, de que te pueda, esta herramienta lo que hace es a través de vibraciones equilibrar cada uno de tus cuerpos, ¿sí? Y obviamente el primer cuerpo que yo empecé a trabajar porque estaba demasiado desbordada cuando yo llegué fue el emocional. Y el cambio fue 100%. O sea, es que fue como hasta como me sentía. Y como yo estaba llevando el registro de cada una de las reacciones, de cada una de las sensaciones, se vio abismalmente. Como empecé a salir de la queja, empecé a salir de la tristeza, empecé a salir, a salir, a salir. Y para mí esta herramienta se ha convertido en mi mejor amiga porque esta herramienta me ayuda en cada uno de los cuerpos, a ayudarme a elevar esa vibración, a ayudarme a estar más centrada. Si estás con tus emociones centradas, canalizadas, claro que las vas a vivir, porque es que tenemos que transitar las emociones, pero una cosa es vivirlas y otra cosa es quedarte ahí eternamente anclado, que era lo que a mí me pasaba. O sea, las emociones primarias, tú las vives 5 minutos. Yo duraba todo el día con la emoción primaria. Tenía tristeza, me quedaba todo el día en tristeza. Y así no eres productivo, así no eres creativo, así, o sea, así no va a llegar el dinero, así no va a prosperar tu negocio, así no vas a ver la oportunidad de nuevas cosas. Entonces, cuando empiezo a trabajar las emociones a través de las vibraciones y las microcorrientes que transmite este aparato, empiezo a sentirme diferente y ya me empiezo a relajar y el panorama va cambiando y me siento más ligera. Y mira que es muy loco porque meses después de que ya lo he usado, tengo la confianza de estar aquí en esta cámara y de estar grabando y de tener como las ideas mucho más claras y mucho más enfocadas hacia lo que quiero, porque hubo un momento que era como, tengo muchas ideas, pero todas están, o sea, en ese lapsus que me estaba regulando, empezaban a salirme ideas y bueno, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, pero volvemos a lo mismo de que tenía demasiados caminos energéticos y a la final yo estaba dispersa y no estaba enfocada en una sola cosa. El problema siempre ha sido el tema de ser tan dispersa porque no me enfoco en una sola cosa. Como que quería querer todo, ¿no? Y entonces es como surgió ese proyecto con otra persona, ay, sí, hagámosle y no sé qué, y sí sé qué más. Y no había encontrado la valentía de trabajarle a lo que siempre he querido, porque a la larga lo que siempre he querido es trabajar mi marca personal. Eso siempre ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo y solo hasta ahora es que lo he logrado canalizar. Y Gili para mí ha sido como un acelerador en todo este proceso, porque en ese proceso de analizar mis emociones y de organizar todo lo que tenía que organizar en ese momento de mi vida, a la manera tradicional, yo estoy segura que me hubiera tardado muchísimo más tiempo. Siento que he avanzado muy rápido y me he adaptado a sí mismo, me ha ayudado a adaptarme muchísimo a esta nueva realidad y me ha ayudado a poner foco, a organizarme, a mirar hacia dónde quiero ir, cuál es mi propósito. O sea, me ha ayudado a dar tanta claridad en tantos aspectos de mi vida que
que para mí ha sido como eso, como un catalizador y como un acelerador a ese proceso. Porque posiblemente, claro, todos los seres humanos vivimos nuestros procesos y pueden tardar mucho más tiempo. Y siento que con Healy ha sido una aceleración. He preparado una masterclass sobre Healy para que conozcas más a detalle de cómo funciona, de cómo opera, de qué se trata más a detalle este dispositivo. Voy a dejar en la cajita de información el enlace. Si te resuena, si te llama la atención y quieres conocer mucho más de este dispositivo, para que le des clic. Gracias a que Healy llegó a mi vida, fue que empecé a ver un camino diferente, que me siento más identificada con lo que estoy haciendo y me da más energía y me da más vida. Y me ha ayudado muchísimo también al proceso que te conté sobre esa situación médica que tengo, esa situación de salud, porque también con Healy se pueden manejar, hay unos protocolos que son enfocados para el dolor. Y entonces yo también me estoy haciendo un tratamiento con Healy a esa área. Entonces, o sea, Healy te puede ayudar de tantas maneras posibles que en un solo video me quedo corta. Si tienes curiosidad y quieres ver más información sobre este tema, te invito a que revises el enlace. La invitación es a abrirnos a lo nuevo, es a escuchar, simplemente escuchar y date la oportunidad de reconocerte, porque todos somos energía. Y empieza a hacerte esas preguntas. La pregunta más importante del día de hoy y que quiero que interiorices y que si haces journal y te sientes y digas, ¿en qué frecuencia estoy vibrando hoy? ¿Cuál es esa emoción que está predominando hoy en mi vida? Porque así mismo vas a saber en dónde estás, hacia dónde está dirigida la antena de tu radio. Muchísimas gracias por escucharme. Si sabes, si conoces a alguien que le interesa todo este mundo de las energías, que quiere saber, que le interesa escuchar sobre las emociones o que tú dices, uy, a esta persona le puede interesar, compártele este podcast, ayúdame a crecer este proyecto que lo estoy haciendo con muchísimo amor. Yo te espero a ti en el próximo episodio de mi podcast y recuerda que soy Gina Vanegas. Nos vemos en la próxima.